Imagina que tienes 19 años, abandonas la universidad, no eres médica, no eres científica famosa, no has inventado nada revolucionario, y aún así consigues convencer a multimillonarios, generales, políticos y algunos de los inversores más inteligentes del planeta de que has resuelto uno de los mayores problemas de la medicina moderna. El dinero empieza a llover, millones, decenas de millones, cientos de millones. Tu empresa alcanza una valoración de 9.000 millones de dólares. Las revistas te llaman la próxima Steve Jobs. Los periodistas te llaman genio. Y entonces aparece un pequeño problema. Tu invento no funciona. Nada de aquello era real. Esta es la historia de Elizabeth Holmes, la mujer que convenció a Silicon Valley de que una gota de sangre podía cambiar el mundo y que acabó protagonizando uno de los mayores fraudes empresariales de la historia. Elizabeth Holmes tenía una obsesión. Steve Jobs, no admiración, obsesión. En 2003 abandonó Stanford con solo 19 años para fundar Theranos y empezó a construir un personaje. El uniforme era obligatorio, jersey negro de cuello alto, mirada intensa, pausas dramáticas, frases sobre cambiar el mundo. Todo parecía sacado del manual. ¿Cómo convertirte en Steve Jobs sin ser Steve Jobs? Y luego estaba la voz. Muchos excompañeros aseguran que hablaba con una voz mucho más grave de lo habitual, para parecer más autoritaria e impresionante. Ella nunca lo ha reconocido públicamente, pero la leyenda se hizo tan famosa que terminó siendo parte del personaje, porque antes de tener una tecnología revolucionaria, ya tenía una marca personal revolucionaria. El producto estrella se llamaba Edison, y la idea era espectacular. Una sola gota de sangre, un pinchazo en el dedo, y cientos de análisis médicos, colesterol, hormonas, marcadores de enfermedades, lo que quisieras. Barato, rápido, disponible en cualquier farmacia. Era una visión tan bonita que casi daba ganas de invertir solo por escucharla. El problema era la realidad. La biología tiene una costumbre muy molesta. No le importa el marketing. Los ingenieros de Theranos intentaban explicar una y otra vez que aquello no funcionaba, que una sola gota no bastaba, que los resultados no eran fiables, que la máquina tenía problemas constantemente. Pero cuanto más decían esto no funciona, más parecía escuchar Holmes. Necesitamos más presentaciones de PowerPoint. Y aquí llegó una jugada brillante, o aterradora, dependiendo de cómo lo mires. Para dar credibilidad a la empresa, Holmes reunió un consejo de administración impresionante. Exsecretarios de Estado, generales, figuras históricas, nombres gigantes, personas acostumbradas a dirigir países, ejércitos y negociaciones internacionales. El problema: que dirigir una invasión militar y validar una máquina de análisis de sangre son habilidades ligeramente diferentes. Era como contratar a los mejores pilotos del mundo para revisar un submarino. Los inversores veían aquellos nombres y pensaban, si esta gente está dentro, debe funcionar. Y nadie hacía la pregunta más importante: ¿alguien aquí sabe realmente cómo funciona esta máquina? El problema de una tecnología que no funciona es que tarde o temprano alguien quiere verla funcionar. Así que Theranos desarrolló una solución muy Silicon Valley: fingir. Durante muchas demostraciones importantes, Edison parecía hacer milagros: luces, pantallas, gráficos, resultados instantáneos. Parecía magia, porque básicamente era magia. Trucos, ilusión, prestidigitación corporativa. Según las investigaciones posteriores, muchos análisis se realizaban en secreto utilizando máquinas comerciales normales de otras empresas, mientras Edison actuaba como un actor cobrando por salir en pantalla. Y para mantener todo oculto existía una cultura interna digna de una película de espías: departamentos aislados, información compartimentada, acuerdos de confidencialidad por todas partes. Y Sunny Balwani, director de operaciones, novio secreto de Holmes y guardián supremo de la paranoia corporativa. Y aquí es donde la historia cambia, porque hasta ahora hablamos de inversores, presentaciones, promesas y humo corporativo. Pero entonces Theranos firmó con Walgreens y el fraude entró en el mundo real. La gente empezó a hacerse análisis de sangre auténticos, pacientes reales, personas preocupadas por su salud, personas que confiaban en los resultados que recibían. Y ahí ya no estamos hablando de Silicon Valley, estamos hablando de medicina.
Según las investigaciones posteriores, algunos resultados eran erróneos o poco fiables, y eso significaba que había personas tomando decisiones importantes sobre su salud basándose en información incorrecta. Este fue el momento en que dejó de ser una historia sobre tecnología exagerada y se convirtió en algo genuinamente peligroso. Pero los problemas tienen una costumbre maravillosa: no desaparecen, y algunos empleados empezaron a darse cuenta de que todo aquello no cuadraba. Entre ellos estaban Erika Cheung y Tyler Schultz, que tenía un detalle interesante. Su abuelo era George Schultz, uno de los pesos pesados del consejo de administración. Imagina la cena familiar. Abuelo, creo que la empresa donde trabajas está mintiendo. Silencio. Cubiertos cayendo al suelo. Explosión nuclear emocional. Pero aún así siguieron adelante, a pesar de las amenazas, a pesar de la presión, a pesar de los abogados, porque sabían que algo iba muy mal. Y entonces apareció el peor enemigo posible para un fraude, un periodista persistente. John Carreyrou, del Wall Street Journal, comenzó a investigar, llamó a fuentes, contrastó datos, hizo preguntas incómodas. Ya sabes, esas cosas que los estafadores odian. Theranos intentó frenarlo. Presión legal, amenazas, ejércitos de abogados. Pero el reportaje salió publicado en 2015 y fue como tirar una cerilla dentro de una fábrica de fuegos artificiales. Y de repente, todo se acabó. Los reguladores llegaron, los socios huyeron, Walgreens rompió relaciones, las investigaciones se multiplicaron. La empresa que había valido $9.000 millones empezó a desintegrarse, como un castillo de arena durante un tsunami. En 2018, la Comisión de Bolsa acusó a Holmes de fraude masivo. Theranos cerró, y la multimillonaria más joven hecha a sí misma del mundo pasó a valer prácticamente cero. Pero faltaba el último capítulo, el juicio. En enero de 2022, Holmes fue declarada culpable de varios cargos de fraude y conspiración relacionados con el engaño a inversores. En noviembre recibió una condena de 11 años y 3 meses de prisión. Entró en una cárcel federal en Texas en 2023. Sunny Balwani recibió una condena aún mayor, y aunque las fechas previstas han cambiado varias veces por reducciones de pena y otros ajustes administrativos, la historia sigue abierta, porque incluso años después, el caso sigue generando titulares, pero la moraleja ya está escrita. Silicon Valley tiene una frase famosa: "Fake it until you make it". Finge hasta conseguirlo. Funciona para una startup, funciona para una presentación, quizá incluso para una app, pero hay un pequeño problema. La biología no se deja impresionar por un jersey negro de cuello alto. Puedes convencer a multimillonarios, puedes convencer a generales, pero no puedes convencer a una muestra de sangre de que funcione una máquina que no funciona. Si te gustan las historias de negocios, imperios, si te gustó esta historia, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de negocios, dinero, fraudes y personajes que parecen inventados por Hollywood y errores multimillonarios que harían llorar a cualquier CEO.